sentido, va a ser un parteaguas para analizar qué es lo que pasa con las posibles alianzas en las elecciones de los este esquema de izquierdas y derechas. Y de hecho, desde hace tiempo se viene señalando si es útil para identificar a las fuerzas políticas. No es determinante el esquema derechas e izquierdas, no es algo fundamental para comprender a las fuerzas, pero nos sirve para guiarnos. Que la Iglesia Católica, aún de izquierda o derecha, es la institución más antimoderna y anti-reformista que podemos conocer. Estos cuadros que nosotros podemos extraer del conjunto de ideologías que más o menos determinamos, es importante para ubicar a Morena, a Andrés Manuel López Obrador, como un conservador revolucionario. Esta derecha tradicional, y que, insisto, hay que verla porque ahora también nos encontramos con un enorme transfugismo. El PAN se llenó de priistas ya en el 2000 y hoy se está llenando Morena, como le pasó al PRD. Entonces es muy importante entender por qué el PRI sigue siendo la matriz de cuadros políticos profesionales y entender también por qué el PRI sigue nutriendo a todas las fuerzas políticas. Esta característica conservadora se llama poder. Nuestras diferencias a veces se acaban cuando pragmáticamente se distribuye el poder. Algunos personajes han hablado de la alianza cívica patriótica que representaría el PRI-PAN-RD y bueno, pues de pronto esa parece más pragmática que Morena, ¿no? Las dos son conservadoras, pero en efecto, si López Obrador se queda solo, difícilmente podrá combatir a este pragmatismo, a este grupo oligárquico que está en el PRI-PAN-RD y que son también conservadores, pero mientras AMLO es un conservador revolucionario, los otros son conservadores hispanistas. Bueno, buenos días. Comienzo con una frase que me gusta mucho que dice: la política es más peligrosa que la guerra porque en la guerra solo se muere una vez. Winston Churchill. La presente reflexión se ubica en el marco del proceso electoral 2017-2018, bajo la revisión de la realidad a través de la lupa normativa, tal como recomienda Nogel, al señalar que es importante profundizar la democracia en su dimensión participativa, pero se debe de pensar la participación electoral con criterios más realistas, con base en enfoques más aproximados para la religión y para el momento en que se vive la democracia. En ese sentido, ¿qué estrategias va a implementar las izquierdas para conseguirlo? En primer lugar, la gran mayoría de los partidos políticos tienen la preocupación en cuanto a conservar el registro como partido político, en virtud de que se elevó un punto porcentual el umbral, pasando de 2 a 3% de la votación válida en la elección inmediata anterior. Pero, ¿cómo mantener el registro? ¿A través de contender a partir de una coalición o ir solos? Hablamos de que lo que le corresponde entonces a la izquierda en Puebla para salir de esta encrucijada es aprovechar el contexto, definir a qué aspira, conocer y usar las reglas del juego como estrategias. Gracias. Bueno, cuando hablo de las fracciones del PRD poblano, yo pensé que iba a encontrar inmediatamente que se dio la noticia, se habló de esta probable alianza del PAN con el PRD, pues iban a saltar inmediatamente las alianzas, pero como han señalado los compañeros, más bien encontramos una serie de movimientos que tienen que ver con las diferentes expresiones de la izquierda, como reza el título de este foro. Preguntarnos, bueno, ¿cómo se han comportado las diferentes fuerzas de izquierda y particularmente el PRD en Puebla respecto a estas alianzas? Bueno, y también envió una carta al Comité Ejecutivo Estatal del PRD, que está conformado, y eso también a nosotros nos debería importar, ¿no? Saber quiénes son los representantes de esta expresión política en el país. Voy a continuar retomando lo particular para regresar un poco a las discusiones de carácter más general que planteó en un inicio el doctor Diego. Para mí, este péndulo, de alguna forma, entre lo local y lo global, nos puede dar alguna luz de hacia dónde pueden dirigirse las alianzas en el Estado, que no es directamente
lo que me ocupa en este momento, pero que nos puede dar algunas perspectivas para el análisis. A mí me interesa trabajar la idea de la izquierda y el clivaje izquierda y derecha como una perspectiva y una posibilidad todavía útil tanto para la acción política como para el análisis político. Entonces, ¿el clivaje izquierda y derecha nos es útil todavía? ¿O pensar hoy, estar discutiendo hoy en día entre si, como algo naturalizado, si la izquierda en Puebla puede optar por el PAN o puede optar por Morena, o si la izquierda a nivel nacional está discutiendo cuál es la mejor alternativa? Cuando hemos naturalizado estas posibilidades de cambio, lo que nos menciona Diego de un PRIAN-RD, ¿no?, como una alianza cívico-patriótica nacional para impedir que ascienda el populismo temerario de Morena y de López Obrador, ¿no? ¿Qué implica hoy para alguien que se pretende identificar como de izquierda votar por el PRD, o votar por el PAN o por Morena? ¿Tiene algún sentido? Y en ese punto es que creo que los votantes, si todavía consideran que es útil identificarse en términos ideológicos en el espectro, como de izquierda o derecha, votarán más allá de lo que operen las cúpulas partidistas. El ser de izquierda o derecha ya no nos dice nada, son quienes dicen que lo único importante hoy es entender la política como una técnica para alcanzar no el poder en términos de avanzar un proyecto de nación, sino en términos de alcanzar un poder en términos de patrimonio de quien lo ejerce, en términos patrimonialistas, desde abajo. Resumiendo, hay tres alternativas para operar esta alianza de las izquierdas. La primera, sobre la cual hemos insistido, es la alianza cupular, la alianza que posibilita o no las dirigencias partidistas hoy en día. La segunda viene por una alianza a partir de la acción ciudadana, de la acción de cada uno en su lectura de lo que está pasando en el escenario y de lo que están haciendo los partidos. La presentación se llama Las cúpulas a la derecha, la militancia a la izquierda. ¿Qué ha pasado? Sin duda alguna el PRD ha sido durante los últimos 7 años un partido que ha dejado mucho de qué hablar. Nos encontramos a un partido con diferentes facetas, las cuales han sido de un partido que nació de la lucha de diversas voces de izquierda. El PRD, al haber sido formado por diferentes fuerzas de izquierda y una militancia que no se identificaba con ninguna otra opción, hasta ese momento existente como el PAN o el PRI, se adhirieron a un partido de vanguardia, incluyente y sobre todo que contemplaba las minorías. El PRD prácticamente es un partido fresco, pues si lo comparamos con el PAN y el PRI, las décadas que tienen de su creación con la de él es muy corta, su etapa de vida. O sea, tenemos ¿Cuáles son las recomendaciones para el PRD? Así rapidísimo. Dejar de hacer alianzas con el PAN y el PRI, trabajar más desde sus trincheras, que ustedes las tienen. Socorro, tú estás al frente de ahorita alguna de ellas. Es importante, hay muchos casos ahorita que se están viviendo tan terribles como son los feminicidios. Creo que esa parte se debe de incorporar. En algún momento se trabajaron diferentes foros, talleres, ¿no?, sobre todo de concientización para las mujeres. Abanderar las causas sociales, que les digo, no solamente una persona, creo que lo pueden hacer en su mayoría, en su conjunto. Proponer ese diálogo con Obrador, tener el referente de que solo unidos se puede ganar, ser coherente y mantenerse firme, discutir con las corrientes el mejor futuro para el partido. México no había soviets. Y el tema de mi planteamiento es, en esta perspectiva de lo que ha pasado con la izquierda, de qué pasa con las instituciones electorales, qué pasa con los poderes fácticos. En las elecciones de 2018 nos encontramos con la debilidad de las instituciones electorales que no están haciendo bien su chamba. Y esa chamba, compañeros, está bien fundamentada en el artículo 41 de la Constitución, de que deben de preservar la legalidad, la neutralidad, la observancia de la ley, y vemos cómo de alguna manera son permisivas en las violaciones electorales. Pero por otro lado también vemos que efectivamente la izquierda no ha entendido los errores históricos y sigue con visiones sectarias
y también lo que yo he llamado en el PRD de un pragmatismo vulgar, es decir, que la élite política que ha hegemonizado en los últimos años al PRD, que son los chuchos, han privilegiado el poder por el poder sin tener una perspectiva real de gobierno. Y este debe de ser un llamado de atención, porque efectivamente si queremos democratizar la vida política del país, tenemos que democratizar y hacer que las instituciones electorales cumplan con el principio de neutralidad y legalidad. Habría que criticar. ¿Cuál es el escenario del 2018? El escenario electoral es de tercios, es decir, que solamente las grandes coaliciones y las fuerzas que lleguen a conjuntar una verdadera alternativa y una agenda política que corresponda a los ciudadanos puede triunfar.